Con 4 muros se puede perfectamente robar el tañido a la campana, el vuelo al pájaro, la lejanía a lo lejano. Se puede, incluso, despojar al viento de su alegría, pero 4 muros serán siempre 4 puertas cuando haya un hombre adentro, porque el hombre es un desierto poblado por la libertad. Con 4 muros apenas alcanza para hacer una cruz o una tumba que no tienen mi medida. 4 muros de Juan Radrigán. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo la periodista y poeta Victoria Ramírez Mansilla. Próxima estación, Next Station, Estadio Nacional. En este nuevo capítulo de Libros para Salvar el Mundo y en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, decido ir a conversar con la periodista e investigadora Pascale Bonnefoy en la oficina que mantiene como profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Además de periodista, Pascale es magíster en estudios internacionales y corresponsal de prensa de medios como Global Post, The Washington Post y The New York Times. Es también experta en temas de derechos humanos. En 2016 publicó el libro Terrorismo de Estadio, prisioneros de guerra en un campo de deportes, que el año pasado tuvo su tercera edición. Además, en 2018 publicó Cazar al cazador, detectives transcriminales de lesa humanidad, y en 2021 publicó una biografía de Rodrigo Rojas de Negri llamada Rodrigo Rojas de Negri, hijo del exilio, por Penguin Random House. En esta nueva sesión conversamos en profundidad sobre su libro Terrorismo de Estadio y sobre la urgencia de pensar un periodismo con responsabilidad ética. Comenzamos la conversación sobre el origen de este libro. Bueno, la investigación para la primera edición, que se publicó en 2005, fue muy distinta a la del 2000, a la más reciente, digamos, porque yo inicié esa investigación porque acumulé mucha información sobre el Estadio Nacional y contactos con militares relacionados al estadio a raíz de un encargo que me hicieron de descubrir cuál era el organigrama militar en el fondo del Estadio Nacional. O sea, quién estaba a cargo, en el fondo establecer responsabilidades, porque de eso no se sabía aparte del jefe. Ese encargo fue de Joyce Horman, que fue la viuda de un ejecutado del Estadio Nacional norteamericano. Ella había entablado una querella criminal aquí, la primera y única por muchos años, sobre el estadio, y no se iba a ninguna parte en cuanto a identificar quiénes operaron ahí, porque testimonio de muchos prisioneros había, pero no de quiénes estaban ahí operando, porque además fue muy inmediatamente después del golpe. Entonces a raíz de eso, como junté mucha información y me quedé con muchos contactos de todo tipo, postulé a 2 fondos para ampliar la investigación, para escribir un libro al respecto. Y así fue la primera. Y la diferencia, siempre lo enfoqué por el lado de campo militar. O sea, tengo muchos, por supuesto, entrevistas y testimonios de prisioneros, pero de eso hay también. Hay libros, hay artículos, hay testimonios, declaraciones. Pero cómo se organizó, o sea, cómo los militares o el ejército se hizo cargo del lugar, cómo se organizó, quién hizo qué, dónde estaba cada uno, qué responsabilidades tuvieron y lo que pasó ahí. Como alguien sobrevolando el espacio, mirando la globalidad, porque cada prisionero veía su pedazo de historia, ¿no? su propia experiencia. Y eso fue. Y hablé con algunos militares también que me ayudaron bastante, algunos que colaboraron, digamos, conmigo y otros que no tanto, pero al menos pude identificarlo. Pero la segunda etapa, y más reciente, fue muy distinta porque desde esa primera querella criminal que se entabló como el año 2000, no hubo nada hasta el 2012, algo así. Y ahí se empezó a acumular, cuando Pinochet volvió de Londres, ahí se empezaron a acumular muchas otras querellas por muertos y desaparición en el Estadio Nacional.
accedí a gran parte de ese expediente. Entonces ahí estaban todas las declaraciones de militares, había información que el ministro había pedido al ejército que habían mandado, por ejemplo, no sé, por la nómina de los oficiales y soldados que fueron destinados al estadio, y en esas declaraciones estaban sus nombres y teléfonos y direcciones a veces. Entonces los llamé, pues empecé a llamar, algunos los fui a ver, algunos me atendieron bien, otros no tanto, pero entrevisté a muchos. Entonces es cualitativamente muy diferente la segunda versión, porque ahí pude realmente desentrañar el sistema de inteligencia, no solamente dentro del estadio, sino en general, el que se creó como después del golpe militar, que fue el antecesor a la DINA en el fondo. Y de dónde salieron esos oficiales, que fue una unidad muy, muy, muy chiquitita dentro de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Así que por ese lado, yo creo que la segunda edición fue mucho más completa, pero se puede seguir completando a la infinidad, porque Claro. eran miles de personas que pasaron por ahí, cada uno tiene su historia, y seguramente yo no tengo toda la historia tampoco de lo que sucedió adentro, ni por supuesto hablé con todos los militares. Tengo una nebulosa sobre las identidades de la gran mayoría de los torturadores, interrogadores, pero sí tengo los nombres de los jefes. Entonces hay mucho que se puede hacer, pero siento que igual al menos establecí las responsabilidades jerárquicas principales. En Terrorismo de Estadio, Pascal pudo develar cómo se organizó este masivo campo de concentración, la cadena de mando, cómo se tomaban decisiones respecto de los detenidos, las prácticas de tortura y formas en que asesinaban personas y disponían de sus cuerpos, y además revela episodios desconocidos sobre crímenes que se cometieron en ese lugar. Me intriga saber cómo fue el proceso de montaje en sus más de 440 páginas, cómo escogió las principales temáticas de los capítulos que trabajaría en esta extensa investigación. Todos mis libros, que son 3, y el cuarto que estoy haciendo ahora, los voy decidiendo sobre la marcha. Tal vez no debería decirlo, pero en la medida que uno va investigando en el proceso, se van abriendo otras aristas, otras ventanas. Entonces, y por ejemplo, yo trabajo con muchos archivos, pero yo me dedico un montón de tiempo a buscar archivos y fotografiar, fotos, y los junto, y no los leo al tiro tampoco. Entonces, cuando empiezo a trabajar, ahí voy descubriendo joyitas o nuevas aristas. Generalmente parto escribiendo con los temas que mejor manejo, donde más material tengo, pero no necesariamente es el primer capítulo. Entonces ahí empecé a definir, en el caso del Estadio Nacional, yo partí con el tema de los extranjeros, porque ya había hecho la investigación previa sobre Horman, que está dentro de los extranjeros asesinados ahí, y me dediqué mucho a eso, ¿no? A los extranjeros. Después también un oficial que fue asesinado, que estaba a cargo de los extranjeros, hay un capítulo sobre él. Un capítulo sobre el embajador de Suecia, que se dedicó a sacar chilenos y extranjeros, y así se me fue ampliando. Un capítulo sobre las mujeres, porque poca gente, o no sé, no todo el mundo sabe que hubo también miles de mujeres ahí. Y ellos tienen un capítulo aparte también, porque el trato fue distinto, porque estaban en otro lugar, o sea, todo fue un poco distinto. Y algunos casos, o sea, por ejemplo, en la segunda edición incorporé capítulos nuevos sobre suicidios o supuestos suicidios de detenidos, porque yo sabía de 1 o 2 al principio, pero después empecé a ver que había como un pequeño patrón, gracias a documentación que obtuve. Entonces había 3 o 4 supuestos suicidios, entonces eso los agrupé también, como de cosas que pasaron, ¿no? Todo el tema de la Cruz Roja y cómo se comportó, porque la gente, los detenidos, mencionaban eso como algo importante, ¿no? Como una arista importante. Y por supuesto todos los capítulos, que era mi principal objetivo al principio, que era los mandos militares, quién estaba a cargo de qué, cómo se decidía el destino de los detenidos, cómo se tomaban decisiones, a dónde fueron a parar los informes de interrogatorio. De hecho, conseguí informes de interrogatorio porque estaban como anexas a consejos de guerra, que los ministros que investigaban causas del Estadio Nacional pedían al ejército un consejo de guerra y le mandaban todo el expediente, que es muy chiquito igual,
y ahí iba el informe de interrogatorio. Y cuando yo pedí al ejército por ley de transparencia, lo mismo, algunos consejos de guerra, también me los mandaban con los informes de interrogatorio, que es bien brutal, ¿eh? Pero eso no los usé nunca. No los usé nunca porque eran eran declaraciones, no sé si falsas o verdaderas, pero extraídas bajo tortura, así que claro, las deseché, pero era importante ver el tipo de anotaciones que hacían ellos, ¿me entiendes? Los códigos que usaban para clasificar su supuesta peligrosidad. Eso era como P, peligroso, AD, como antecedentes anteriores, presunto, sospechoso, y además los catalogaban en las carpetas con colores también, como rojo, amarillo, no me acuerdo qué, verde parece. O sea, algunos, claro, los ejecutaban, otros los mandaban a otro campo de concentración o a la cárcel, otros los liberaban. Todo eso dependía de qué hacían con ellos, ¿no? Y la mayoría de los extranjeros, bueno, mataron a extranjeros también, pero la mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchos de ellos pudieron salir. Gracias a ACNUR, al comités locales también de protección de refugiados y embajadas, ¿no?, que se movilizaron. Entonces había también todo un tema con las embajadas. Después, también otro capítulo que incorporé en la segunda edición fue, creo que se llama Limpiar el Estadio, que tenía que ver con cómo se deshacían de los muertos, en el fondo, que es algo que descubrí leyendo las declaraciones de esta gente, pero principalmente entrevistando a algunos de ellos que me dijeron directamente que ellos cargaban cuerpos del estadio hasta la calle, o a veces tenían que ir varias cuadras cargando cuerpos para tirarlos lejos para que no se rastreara la procedencia hacia el Estadio Nacional. También otro sobre el partido ridículo que jugaron después cuando se evacuó, y algunos casos específicos. Y esos casos los elegí porque tenía mucha información sobre ellos, porque se desconocía, porque tenía fuentes y porque eran brutales también. O sea, los dos estadounidenses, obviamente, porque con eso partí 20 años antes, boinas negras del ejército que fueron asesinados ahí. Y ¿quién más? Pero eran varios casos. Bueno, aparte del oficial, también el mayor Lavandero, que fue asesinado no en el estadio, sino en la Academia de Guerra, pero al parecer por su actitud no represiva en el Estadio Nacional. Y eso. Le comento a Pascal que, revisando algunas de las actas de las sesiones secretas de la Junta de Gobierno de 1973, que están digitalizadas en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, algo que me llama la atención es que se habla de presos de guerra y de los consejos de guerra que evaluaban a los detenidos. Le pregunto entonces a Pascal cómo fue el trabajo con las fuentes, tanto con la documentación como con los testimonios de víctimas y militares. Las fuentes documentales usé mucho los expedientes, testimonios, libros que habían salido, y bueno, información que yo pedía al ejército, que a veces me la mandaba, a veces no. Por ejemplo, encontré un documento donde firmaba quien se identificaba como el jefe del servicio de interrogadores del Estadio Nacional, de la Fuerza Armada de Carabineros en el Estadio Nacional. O no en el estadio, en general, que se llama Juan Francisco Enríquez Valenzuela. Y me chocó porque, o sea, es tan burocrático todo esto, la represión política, que claro, todo tenían memorándum, tenían cargo, o sea, ¿qué servicio represivo va a decir yo soy el jefe de interrogadores, ¿me entiendes? O lo hacen porque, no sé, piensan que van a vivir en la impunidad para siempre. Bueno, pedí al ejército su hoja de vida para ver dónde había estado todos esos años. Y me dieron una hoja de vida como muy ridícula, como de sus inicios, hasta el 73, agosto del 73. Y después se salta el 75, cuando se retiró del ejército. Claro. Y él murió el año 91, nadie nunca supo nada de él, nunca fue involucrado en nada, y nunca se supo, o sea, nunca fue identificado. Entonces, ahí como que lo interesante es saber que el ejército me
me retiene ese tipo de información. Y otras veces me entregaban muchas cosas, fue como muy arbitrario, ¿eh? Y de hecho el oficial de esa época encargado de tramitar las solicitudes de transparencia en el ejército fue ayudante fiscal en el Estadio Nacional. Entonces él recibía todas mis solicitudes por las hojas de vida, porque pedí muchas hojas de vida. Eso por ley de transparencia. Por ley de transparencia lo pedí, sí. Y ahí empezaron también a cambiar su política, porque al principio entregaban, después empezaron a preguntarle a los oficiales si querían que lo entregaran, por supuesto todos decían que no, y ahora es como casi suerte la olla, o sea, a veces te lo entregan, a veces consultan, si uno ya falleció, ¿cómo le van a preguntar? Entonces, como todo un ámbito medio raro ahí, políticas medias cambiantes, encuentro yo. Entonces, a veces, claro, entregan y a veces no, pero traje mucho el archivo de la Cancillería para ver todo el tema del refugio político, de los extranjeros, también lo del partido, ¿no? Que era el partido con la Unión Soviética, que los soviéticos no llegaron, porque ahí había también mucha ida y vuelta con, por ejemplo, Brasil, para tratar de asegurar que, creo que era Elías Figueroa, viniera para acá. Y bueno, con la FIFA, bueno, por supuesto, usé mucho archivo de prensa, que hay que tomarlo por lo que era el septiembre a noviembre del 73, la prensa existente. Por rigurosidad periodística había que cubrir todos los flancos, entonces fui al archivo también nacional de la administración, vi Ministerio de Interior, Defensa, pero no había nada en realidad útil. Archivo de la Cancillería, prensa, por supuesto, todo eso, ¿no? De Cancillería y expediente, o sea, mucho expediente y testimonio de la época, libros, había informes internacionales también. Y respecto de las entrevistas, bueno, hice entrevistas a exprisioneros, mujeres y hombres y extranjeros, y fui a Suecia también, como gané esos fondos, una parte me permitió ir a Suecia, y ahí maté varios pájaros, porque ahí había un montón de latinos que habían sido refugiados en Suecia gracias al embajador, de todo tipo, uruguayos, chilenos, bolivianos, entonces entrevisté a un montón. Me permitió también hablar con exmilistas que estaban ahí, que conocían más sobre uno de los boinas negras, porque habían trabajado con él, entonces ahí saqué harto, y también sobre el mayor Lavandera. O sea, ese viaje me permitió hacer como 3 capítulos, o al menos aportar a 3 capítulos. Hablé con el hijo de Edelstein, ¿me entiendes?, del ex embajador. Y bueno, respecto a los prisioneros, fue muy variado el tipo de testimonio que daban, porque a veces se centraban solamente en las cosas positivas, a veces solamente hablaban generalidades, algunos ni siquiera los ocupé porque hablaban o sea, como muy así, tipo consigna político y generalidad, y nada aterrizado sobre el estadio, porque lo tienen bloqueado, no quieren, ¿no? Otros hablaban en detalle sobre la tortura, otros no lo querían mencionar, entonces era bien variado. Y respecto a la tortura igual fui bien respetuosa, o sea, en realidad a nadie le pregunté sobre la tortura. Si lo querían hablar de eso lo hablaban, pero nunca pregunté, ¿no? Y para algunas personas fue la primera vez que hablaban. Pienso en la impunidad que menciona Pascal, en la gran cantidad de responsables que no fueron juzgados por sus crímenes. Horas de esta tarde llegó a nuestro país el exteniente del ejército Pedro Barrientos, quien está acusado. El ex militar Pedro Barrientos fue extraditado desde Estados Unidos por el asesinato de Víctor Jara, y no deja de sorprenderme que esto suceda 50 años después. Le pregunto a Pascal qué le pasa con todos los casos de gente que investigó y que después no cumple ningún tipo de condena. Me indigna, y no solo eso, que están en libertad mientras están siendo investigados, sino gente que ni siquiera ha sido investigada. Y lo que me indigna también es la lentitud de la justicia, porque muchas veces los periodistas llegamos más rápido y más lejos que los jueces, los ministros. No sé si por sobrecarga de trabajo, que llevan muchos casos, o la mera burocracia también lo enlentece todo, pero, o sea, por ejemplo, esos 2 suboficiales que mencioné, que uno le toqué la puerta y el otro me junté en un café, nunca fueron interrogados, porque cuando se hizo la investigación el ministro dijo: necesitamos ubicar a estos 2 suboficiales,
fue la PDI y mandó un informe diciendo no existen oficiales con estos nombres. Y claro que existen, pues si yo los entrevisté a los dos. Claro. Entonces eso es como, me da rabia. Y en otras ocasiones también, o sea, uno establece responsabilidades y no pasa nada. Y los tribunales no lo hacen, o lo hacen muy tardíamente. O sea, ahora, a esta altura todo me indigna, porque ya 50 años, o sea, aunque condenen a alguien, ya fue, ¿no? Entonces eso me pasa, pero me da como más fuerza que es como una responsabilidad mía también, que yo me auto asumo, porque hay que hacerlo. Escucho a Pascal con atención y me uno a esa indignación. En el contexto de los 50 años del golpe, le pregunto cuál cree ella que debe ser la labor periodística que debiese haber en cuanto a derechos humanos, justamente pensando en que parece que el periodismo y la justicia a veces van por carriles separados. Se ha escrito mucho, se ha investigado mucho y creo que todavía hay mucho que investigar. Y yo no sé si yo lo voy a seguir haciendo porque como que igual entre que agota y es pesado, pero al final termino volviendo siempre, pero siempre digo no, ya no. Pero es nuestro deber también porque tenemos que dejar un registro de la historia porque en la medida que ahora se está relativizando todo lo que pasó y que se niega esto como, bueno, es tu interpretación o tú piensas eso y no, pues estos son hechos de la historia, al igual que la Segunda Guerra Mundial también fueron hechos de la historia. Puedes tener opinión sobre eso, que es distinto a negar el hecho en sí. Y yo creo que el rol de los periodistas y de los ministros, obviamente, también ministros de las Cortes, es establecer este registro histórico bien documentado y bien confirmado, no al voleo. Y eso igual implica harta responsabilidad porque tampoco ni puedes andar acusando, ni puedes andar haciendo suposiciones también. Y es una gran tentación también de como conectar los puntos y hacer suposiciones. Pero no se debe, porque ahí corres el riesgo que te van a desmentir o no se puede comprobar. Pero yo creo que nosotros tenemos que dejarle el registro como un registro más. O sea, están los testimonios, lo que establece la justicia, que es la verdad judicial, que no es completa tampoco, y los registros periodísticos. Todo es un conjunto del universo de la historia, digamos. Y están todos los archivos, ¿no? Pero son archivos no procesados, son archivos que sirven como fuente. Pero todas esas cositas van juntando un cuerpo, digamos, un universo de información sobre la dictadura, en este caso. Los riesgos que viven los periodistas que investigan muchas veces son altos. Le pregunto a Pascal si es que ha tenido alguna situación de riesgo mientras investigaba para Terrorismo de Estadio y otros de sus libros que abordan temas de derechos humanos. No, nunca nada, salvo en otra ocasión, que tiene que ver no con un libro, sino con un artículo sobre un oficial que se llama Edwin Dimter, que ahora está condenado y ojalá sirva una sentencia por el asesinato de Víctor Jara, que yo lo identifiqué como el que llamaban el príncipe del Estado de Chile, porque un príncipe era una figura muy notoria y conocida porque era muy brutal el tipo, y nadie sabía quién era, su nombre. Yo di con su nombre finalmente, publiqué un artículo y el tipo se querelló, una querella criminal por calumnia e injuria, y tuve que pasar por un juicio oral, gané, después gané en la Corte de Apelaciones, después gané en la Corte Suprema, no me acuerdo hasta dónde llegó. Y después, como él perdió, me demandó civilmente junto al Diario La Nación, que fue uno de los diarios que lo publicó. Y bueno, está justo en ese juicio civil cuando fue procesado. Y ahí quedó todo como nulo, ¿no? Y ahora está condenado y rematado. El Estadio Nacional fue el primer centro de detención de la dictadura. A partir de esta larga investigación y ya cerrando la entrevista, le pregunto a Pascal cuál cree que fue el hallazgo más importante que descubrió en este centro. El hallazgo más grande o más importante para mí era conocer el origen de los servicios de inteligencia, que después derivaron en DINA y en otros, ¿no? Y en detalle y de boca de los sargentos de inteligencia,
no lo inventé yo, pues, o sea, eran varios que me hablaban de eso. Y además estaban en sus declaraciones. Hablaban como de esos orígenes, dónde salieron, como quién era jefe de quién, daban los nombres de los demás, entonces eso como hallazgo. Pero el rol del Estadio Nacional y del Estadio Chile, que duró menos tiempo, pero era como el primer filtro, encuentro, porque como empezaron en realidad eran parte de los planes de contingencia previo al golpe, porque sabían que necesitaban un gran lugar para detener gente, y se abrió al tiro. Los dos se abrieron al tiro. Entonces no era espontáneo, o sea, esta cosa venía de antes. Y como fue tan masivo, y en realidad de todo había ahí, había hasta diplomáticos, ¿no? Había gente de derecha y había delincuentes, porque igual aprovecharon de barrer con delincuentes conocidos de las distintas poblaciones, y a ellos los ejecutaban así, sin más. Pero como tampoco sabían bien quién es quién, porque estamos hablando de militares que no estaban acostumbrados a un rol político, tampoco, salvo los grandes nombres, ¿no?, de los líderes de la UP, no sabían quién era quién. Entonces, por ejemplo, Manuel Cabiese, que era del MIR, director de Punto Final, como que no cachaba ni lo que era Punto Final. Y algunos realmente, no sé, pues después de tanto insistir que habían caído por toque y queda, como no sabían quién es, uno de los GAP se salvó porque pasó de tantos lugares y de tantos oficiales que al final como que se fue diluyendo su origen hasta llegar a decir que caí por toque de queda y fue liberado, ¿no? Entonces, bueno, eso, pero fue el primer filtro, ¿no? No solamente filtro de saber quién era quién, tratar de, en ese gran redada nacional, digamos, buscar a los que quería, digamos, los que querían perseguir políticamente, pero también castigar. Era como un castigo, porque muchas veces ni siquiera los interrogatorios eran sobre temas específicos. Eran golpizas y tortura por nada, digamos, sin hacer preguntas. O la típica pregunta, ¿dónde están las armas? Y había uno que me decía, era socialista, y me golpeaban y me preguntaban, ya, ¿dónde está Miguel Enríquez? Que era el líder del MIR, es como, qué sé yo, ¿dónde está Miguel Enríquez? O ¿dónde está el Carlos Altamirano? Y como un militante de base va a saber dónde está escondido Carlos Altamirano. Entonces, preguntas ridículas por un lado y a veces ni siquiera relacionados con hechos. Ese fue un castigo, porque no solo el castigo de la tortura, sino el castigo de todas las condiciones de vida ahí en el Estadio Nacional. O sea, fue la gente, yo creo que no toma conciencia de lo brutal que fue, porque duró 2 meses. Las imágenes que la gente tiene son de los presos afuera, digamos, las graderías. Entonces dicen, bueno, estaban todo el día ahí tomando sol, pero no se imaginan todo lo que pasó al interior, y a toda hora. Entonces, esa es como la imagen que se tiene, y por eso también quise hacer el libro, porque como que no se sabía mucho. Y todo el mundo dice, no, si es un lugar de tránsito, y fue transitorio, duró 2 meses. Pero fue muy terrible. Y hay un boliviano que nunca me voy a olvidar que me dijo, yo sufrí más en 2 meses en el Estadio Nacional de Chile que los 2 años de cárcel que pasé en Bolivia. Por último, el lema que da origen a este podcast es Libros para Salvar el Mundo, y le pregunto a Pascal cuál cree ella que sería el libro que recomendaría en este contexto de crisis política y climática. El libro que siempre recomiendo, que es muy muy antiguo, es del año 1946, que es de John Hershey, que se llama Hiroshima. Son crónicas. Todo el mundo conoce ese libro, no sé si todo el mundo, si no lo conocen hay que leerlo, y además está online y está en inglés y en español. Y además incluso estaba a la venta en Chile en una copia muy bonita, pero lo pueden buscar online, y son crónicas de un año después del bombardeo en Hiroshima. Las consecuencias de la bomba nuclear. Y encuentro que es importante porque cuando hay conflictos en el mundo, cuando hay grandes tragedias, todo el mundo lo sabe y después se olvida. ¿Y qué le pasó a la gente después? ¿Cómo tuvieron que reconstruirse? ¿Cómo pasaron, no sé, años con los ríos contaminados? Esto no es para salvar el mundo, pero sí para tomar conciencia de las consecuencias de los conflictos,
y especialmente sobre la población civil. Y ahora especialmente, o sea, con lo que está pasando en Gaza, más allá de las brutales acciones de Hamás, o sea, lo que Israel está haciendo en Gaza, una población hacinada, muy chiquitita, atrapada entre Israel y el mar, y Egipto, que parece que, bueno, y sometida a la destrucción total de su comunidad. Es eso, o sea, como yo veo las fotos de Gaza con tanto bombardeo que ya está casi todo en el suelo, y veo las fotos de Hiroshima todo en el suelo, y ¿qué hace la gente? O sea, y que ellos no tienen ninguna responsabilidad porque lo hacen sus gobiernos u organizaciones. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia de lo que significa para las personas un conflicto armado o un ataque así, o el poder nuclear, que sigue siendo una amenaza. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de Irán, que nadie sabe si Irán estuvo detrás de esto y si Irán se involucra, o sea, ¿qué pasa con su presunto poder nuclear, digamos? Porque es algo que todavía está encima. Y si tenemos a Trump de nuevo en la Casa Blanca, que el tipo, o sea, habla de, no, si vamos a tirar la bomba nuclear a X país, y si vuelve a la Casa Blanca, porque hay posibilidad, de nuevo ese peligro está encima. Con esta última recomendación de Pascal Bonnefoy cerramos este nuevo capítulo de Libros para Salvar el Mundo, un podcast de Ojo en Tinta. Te invitamos a seguir nuestras próximas actualizaciones. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.